Buen día, Ramiro. ¿Qué Bienvenido tal? a nuestra facultad. Durante la disertación pudimos conocer que los dispositivos que diseña Ludum buscan ser piezas que dialogan con el paisaje. Me gustaría que nos compartas si ese arribo nace desde el inicio proyectual, fundado en la búsqueda de geometrías o morfologías de reproducción molecular como las que encontramos en la naturaleza, o más bien termina siendo consecuencia del proceso de producción en todo su engranaje. Bueno, yo soy arquitecto. En Ludum somos arquitectos y diseñadores industriales. Probablemente si acá estuviera alguno de los chicos diseñadores, la respuesta podría ser diferente, pero por lo menos por cómo entiendo yo la relación entre una obra y el espacio, y en esto lo que hacemos con los juegos no difiere, hay un vínculo absolutamente estrecho, o sea, hay un vínculo absoluto entre la obra y el contexto. Y el contexto incluye al paisaje. Digo incluye porque en cualquier proyecto te vinculás con muchísimas cuestiones, ¿no? Con la tecnología, con el programa, con el pedido del cliente, con el presupuesto del que disponés y con el territorio. Con el territorio, digamos, en el sentido de paisaje. Tal vez uso más territorio, o podría usar paisaje urbano, porque paisaje nos pareciera a priori remitirnos a una idea más bucólica del paisaje. Claro. Y bueno, hemos hecho muchas cosas en entornos urbanos, con lo cual, obviamente que es un dato importantísimo. En algunos proyectos va a pesar más, en otros proyectos van a pesar más otras variables. En la mayoría de los proyectos que mostramos ayer, diría que el paisaje o el territorio tuvieron un peso específico muy fuerte, pero no en todo fue el más importante. Y eso no significa que lo desconozcamos, pero realmente en algunos proyectos el peso específico del proyecto estuvo puesto más en otros parámetros, ¿no? Así que sí, o sea, lo que está claro en relación a tu pregunta es que la forma del proyecto no viene a partir de una búsqueda de algún tipo de geometría, que obviamente tenemos una manera nuestra de hacer las cosas, pero no hay un a priori de tenemos que generar cierto tipo de formas, sino que son consecuencia de la relación de un montón de parámetros, y el contexto en un sentido amplio es el que te define mayormente el proyecto. ¿Y qué particularidades tiene el diseño y la ejecución de espacios netamente lúdicos en vinculación con el paisaje? ¿Le aporta alguna ventaja o algún condimento especial a la experiencia sensorial? Acá sí te voy a responder más desde lo que hacemos en Ludum. Los proyectos que nosotros mostramos ayer, me repito, tal vez es que tenemos otro tipo de proyectos, tal vez también en el ámbito de lo privado, pero diría que sí buscan cierto tipo de relación con el paisaje, donde hay una necesidad de generar cierta cuestión de hito, ¿no? De presencia, y esa presencia pretende ser transformadora, ¿no? O sea, ninguno de los proyectos que mostramos buscaba mimetizarse, buscaba desaparecer, que podría ser una estrategia posible para muchísimos proyectos, pero tanto en el Parque de las Ciencias, como en el Yaguarón, como en el proyecto del Parque de las Ciencias para Rosario no realizado, todos esos proyectos, el cilindro que hicimos en Parque Táis en Buenos Aires, todos esos proyectos tienen una pretensión de generar, más allá de lo lúdico, que si querés ahora voy para ese lado de la pregunta, pero más allá de lo lúdico, con su sola presencia, generar un foco de atención, una señal de acá pasa algo, una señal de en este espacio sucede algo que antes no pasaba, está sucediendo algo mayor que genere cierto tipo de atracción hacia ese espacio que previamente se entendía de otra manera, ¿no?
Por ejemplo, en el Parque de las Ciencias había un pedido específico de generar un objeto de una escala importante que fuera reconocido como un icono del parque. Y de ahí sale la neurona. Claro. Era ya parte del proyecto y ya parte de lo que hablábamos con el equipo del museo y del parque. Y cuando comienzan a trabajar, ¿buscan reversionar los juegos tradicionales o estandarizados? ¿O más bien parten desde las diferentes escalas, ya sea territorial o humana, pensando en el posible movimiento de los cuerpos contextualizados, reflexionando acerca de la reconfiguración, la reproducción de los roles humanos en el espacio? Un poco de todo, pero la verdad es que... Ese tipo de reflexiones. No, sí, está clara la pregunta. En realidad hay un peso muy fuerte en lo primero. O sea, si vos mirás en detalle lo que hacemos, no reinventamos ningún juego. En realidad estamos muy orgullosos de que sí creemos que generamos algún tipo de aporte a los sub y bajas, ¿no? Porque no hemos visto los que hicimos nosotros, que son para 2 y 3 personas, por lo menos antes de que los hayamos hecho nosotros. Pero más allá de ese juego, un tobogán es un tobogán, una trepadora, la red, o sea, si vos aislás las funciones, no estamos inventando una manera de trepar, etc. Sí, por un lado nos interesa que el lenguaje de lo que hacemos no sea demasiado indicativo de cómo se va a usar, ¿no? Eso en algunos casos lo logras más, en otros menos, pero esa tensión está todo el tiempo. Generar un espacio que no esté absolutamente definido en relación al juego te va a generar un montón de sorpresas por cómo se va a usar. Creo que va a generar una manera de apropiación de los chicos, de los no tan chicos, porque muchas veces en nuestros juegos descubrimos que hay adolescentes usándolos, tal vez justamente por ese grado de indeterminación. Así que sí, hay una cuestión muy fuerte de reversión, de reversionar. Y ahora yo te dije que la segunda parte de la pregunta la había entendido, pero ahora la olvidé. No, está me bien. explayé con esta primera parte, ¿no? No hay problema. Claro, tampoco sé decirte si son tendencias opuestas, pero podrían ser complementarias. Por un lado lo de reversionar y por otro lado pensar en el proceso proyectual desde las diferentes escalas, que una bien podría ser la territorial, sobre la cual después devengo en otra pregunta, pero o desde la escala humana, mismo pensando en el movimiento de los cuerpos, en el espacio, en la reproducción de los roles sociales que se van a dar ahí. Clarísimo, no, sí. También trabajamos con esas cuestiones. La escala, en nuestro primer proyecto, recuerdo hablar con la gente de Tecnópolis, justamente de que ellos estaban muy contentos porque decían que habíamos entendido la escala de lo que iba a pasar ahí, aunque nadie sabía lo que iba a pasar, porque la plaza que hicimos fue parte de la primera apertura de Tecnópolis, pero que después era masiva, había una cantidad de gente enorme, y habíamos hecho una serie de objetos. Tal vez ahí sí aparece más la parte del arquitecto, ¿no? Porque no era solamente una serie de mecanismos y artefactos, sino que además había una intención de una presencia de objetos que generaran un espacio, que tuvieran presencia, que por el color potenciaran esa presencia, con lo cual eso ya funcionó y definitivamente es algo con lo que trabajamos. El otro extremo es el caso del Yaguarón, donde obviamente la escala fue una decisión proyectual, en relación al territorio, paisaje, territorio, ¿no? O sea, son datos que manejamos. Y después también está la escala humana, porque sí nos interesa
esto que bueno, ya un poco dije y me dijiste que íbamos a ir para ahí, así que Sí. apenas lo menciono, pero bueno, esta cuestión de, está bien, son juegos, a veces no son juegos, es una palabra que estamos debatiendo en el equipo, si realmente hacemos juegos o qué es lo que hacemos, pero definitivamente está orientado hacia un público más infantil, pero nos gusta que no sea tan claro y que tenga otras posibilidades en relación a otras edades. O sea, lo lúdico no está necesariamente ligado al juego únicamente. Esto no está en el guión. No, está bien. Claro, de hecho, lo lúdico puede ser algún tipo de experiencia para, no sé, para estar en un lugar donde las cosas son un poco indeterminadas. El Parque de la Ciencia de Rosario, Sí. lástima, se me cae una lágrima porque no avanzó, pero tenía mucho de eso. Tal vez porque había una premisa de pensarlo para un público adolescente. Entonces, bueno, había un componente lúdico muy fuerte, pero en realidad tenía un grado de indeterminación tal que era, bueno, sí, hay algo en relación, si querés, al juego. Pensábamos, más vale que acá van a venir chicos más pequeños y se van a apropiar, pero también había un grado de indeterminación que Sí. no sabíamos qué iba a pasar y había un componente lúdico, pero que no está para nada definido, ¿no? Entre paréntesis, otra cosa que no está en el guión, época dorada de Tecnópolis. Sí. El proyecto de ustedes. Sí. Sí, fue hermoso. Fue un momento Sí, me donde además imagino. nadie sabía lo que iba a hacer. Después explotó, generó 1000 problemas, entre comillas, que hubo que resolver, por eso tuvimos que ampliar la plaza. Después nos pidieron juegos para más gente y después había tanta gente que nos volvieron a llamar para decir, che, restringamos el acceso a los juegos porque se trepan por todos lados, ¿no? Esa cosa de en un punto no dominar lo que va a suceder. Y Claro. un día nos llaman y llegamos y un juego que habíamos hecho con la premisa de que explotaba de gente era un hormiguero. No veías el juego porque habíamos hecho una trepadora que podías entrar a un juego con 5 o 6 toboganes por todos lados y cuando llegamos nos dicen, miren lo que tuvimos que hacer. Y lo habían vallado y puesto una persona para que guiara porque era tanta la cantidad de gente que, bueno, se volvía peligroso. Con lo cual hubo que volver a reversionar ese juego. Bueno, fue todo un proceso súper interesante y también con la gente de Tecnópolis que estaba abierta a explorar, ¿no? Me fui absolutamente del libreto. ¿Cómo es trabajar con un proyecto de gestión nacional o de Estado? A mí me encanta. Ayer surgió con una pregunta en el debate posterior. Hay una parte que es complicada, que también es complicada porque no es mi mundo, que tiene más que ver con la parte burocrática, Claro. administrativa, etcétera, que suele ser a veces muy tediosa, pero después hay una parte que a mí siempre me genera mucho placer. Además trabajo en el ámbito de lo privado todo el tiempo y la verdad es que los proyectos que más me gustan son los del espacio público, primero por lo que implican, obviamente, ¿no? Porque está en el espacio público y eso me genera muchas motivaciones. No es para una familia, no es para un particular, que está buenísimo, pero es para la gente, para la que vaya, ¿no? Es un público que no conoces, es para todos y todas, ¿no? Claro. La verdad que eso es genial. Pero más allá de esa motivación, después obviamente hay un montón de lugares a sortear. Pero lo que me resulta muy placentero, que es un poco lo que decía ayer en la post-charla, es que el diálogo con los interlocutores de los distintos organismos del Estado con los que uno tenga que actuar, nunca son demasiado personales. En general hay un proyecto, la gente con la que vos dialogás es parte de ese proyecto, el proyecto es mayor, el caso de Tecnópolis, obviamente, el Parque de las Ciencias, el Yaguarón, había un proyecto que iba más allá del llamado que nos convocaba, ¿no? Y la gente con la que estás trabajando está involucrada con el proyecto, pero no desde un lugar hiper
personal. Obviamente que cuanto más involucrados estén va a ser más interesante. Si te encontrás con gente a la que mucho el proyecto no le importa, bueno, el diálogo no va a ser muy fructífero, pero ese diálogo con gente que es parte de un proyecto, pero no está pensando en algo totalmente individual y para él, y la verdad que es mucho más interesante. Y ni hablar si te encontrás con gente como Diego Golombek, que en 2 proyectos de estos hemos trabajado con él, y tenés que estar pensando y dialogando en relación a cuestiones que no manejás, ¿no? Un científico que está pensando un proyecto de museo, parque, observatorio astronómico en el ministerio, al lado del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, tiene como una cosa así, de la que vos sos parte, tenés que interactuar. O acá en el proyecto de Rosario, que también trabajamos con él. Bueno, nada, se vuelve mucho más interesante, y además te obliga a conectarte con cosas que no son a las que un arquitecto está habituado en el trabajo más del día a día, ¿no? Que es, digo, tenemos 80 reformas de PHs, me encantan, pero obviamente que el diálogo es diferente, y además la terminamos y listo, las puedes ver en unas fotos, pero no voy a pasar por la calle y veo, uy, mirá la plaza con los juegos, está llena de gente, chicos contentos, familias, o sea, ya está, quedó ahí encerrada, ¿no? Volviendo un poco a la temática del Congreso, ¿suelen toparse con alguna dificultad o amenaza territorial frecuente a la hora de ejercer sus prácticas a nivel urbano, sobre todo? No, freno porque estoy pensando si en algún caso, cuando decís amenaza, o dificultad del territorio respecto a cuestiones que emergen en las dinámicas naturales. Ah, bueno, está bien. Sí, no, un montón. Según el contexto contemporáneo. Sí, no hemos tenido... Sí, a ver, el año pasado en Parque Táiz, que es Recoleta, Buenos Aires, una zona en términos de seguridad que está muy bien. Claro. Bueno, no había muchas cuestiones relativas a la seguridad de la obra, y había que todos los días estábamos haciendo un artefacto bastante grande, y todos los días cuando cerraba la jornada los herreros soldaban los andamios al juego, soldaban los caños, era porque desaparecían cosas, es un parque público y bueno, nada, de noche podían pasar cosas, no más que eso. Después sí, otro tipo de dificultades en relación al territorio. En Tecnópolis no había nada, era un descampado con puro barro y era imposible de trabajar, no había electricidad al principio. Esas cosas, sí, más operativas, sí, nos pasan todo el tiempo como en cualquier obra. Las obras son difíciles. Imagino. Y ya en una escala de detalle del proyecto, ¿cómo encuentra solución a temas de accesibilidad o inclusividad espacial? Mira, en parte es algo que le estamos debiendo al programa. Es algo que hemos discutido mucho en los últimos tiempos. Sí, no solo eso, hay muchas cuestiones que no es que no las hemos trabajado. En Tecnópolis hay uno de los juegos que es pura rampa y rampas anchas para que pueda subir cualquiera, pero claro, la verdad es que no tenemos un trabajo muy profundo en relación a esas cuestiones. Estamos un poco atados a los proyectos que surgen. En cada proyecto te permite explorar o trabajar en algunas cosas y en otras no. Otra cosa que tenemos pendiente es algo vinculado a la reutilización de materiales, claro, a alguna cuestión más vinculada al ambiente, que tampoco es que no haya estado, porque en el proyecto de los Juegos Olímpicos sí lo tuvimos como premisa y funcionó. Ayer contábamos que se desarmó y no se tiró pero ni un tornillo, todo fue reutilizado y fue a parar a distintos lugares, con lo cual no es algo a lo que seamos ajenos, pero es cierto que tampoco está en el centro de lo que
de lo que hacemos. Algún proyecto te va a permitir más explorar por ahí. Hace un año parecía que salía un trabajo donde eso iba a tener un peso fuerte. Bueno, no salió, con lo cual te la debo. Bueno, de mi parte me siento nutrida con el diálogo, o sea, puedo concluir en que hay cuestiones del juego que no solamente tienen que ver con la infancia, o sea, sacaba esa deducción en base a lo que charlábamos antes, porque también hay usuarios adultos que pueden experimentar la experiencia de lo lúdico en el espacio, y bueno, hay alternativas de usuarios también que tienen en cuenta, ¿sí?, a la hora de pensar en los proyectos, en los dispositivos. Y bueno, y creo que es un gran aporte a la transversalización del diseño en el espacio y en el paisaje, justamente. ¿Te gustaría contarnos algo más? Esa pregunta ahora me hace titubear, ¿no? Sí, más allá de estas cuestiones que charlamos, hay algo que creo que por suerte compartimos los que llevamos adelante el UDUM, que es como un afán por hacernos preguntas, por generar cosas nuevas, todo el tiempo. El año pasado nos pidieron algunos juegos para un patio de juegos y nos pidieron unas hamacas comunes. Bueno, nos volvimos locos para que las hamacas comunes tuvieran algún plus. La verdad, no lo logramos. Son unas hamacas lindas y ya, pero cuento en el que fracasamos porque en realidad todo el tiempo, che, hay que hacer una trepadora. Bueno, a ver, démosle una vuelta de rosca, a ver qué otra cosa puede tener, qué es una trepadora, inventémosle nuevos dispositivos, miramos un montón, investigamos qué hace otra gente, vemos cosas que nos interesan y las metemos. Hay algo con lo que trabajamos como concepto bastante en el estudio de arquitectura, que llevo adelante con Max, que es uno de los socios de UDUM, que es el Mueblenstein. El Mueblenstein es como un mueble Frankenstein, claro, y un mueble inteligente. Y Frankenstein porque es un monstruo. Claro, bueno, en Einstein es inteligente y claro, es un Frankenstein porque es un monstruo. Y el concepto de monstruo es que puede ser cualquier cosa, ¿no? Y se puede adaptar a cualquier situación. Y es medio monstruoso porque, bueno, nada, hace lo que tiene que hacer. Y eso es como un pensamiento también muy orgánico y muy receptivo de lo que suceda. En ese caso pensando en un mueble, ¿no? Pero bueno, tenés una puerta y un aire acondicionado y una ventanita allá. Bueno, a ver si el mueble puede reaccionar a todo eso. O sea, reaccionar. Reaccionar es como una palabra que me interesa. Y pensar un poco en los juegos que hacemos, también con esa idea de monstruo en el sentido de que tal vez la belleza no es una búsqueda desde lo formal a priori, sino como desde consecuencia de las cosas que le pasan. A mí me encanta tener una forma de decir, che, a ver, metámosle otra cosa y a ver qué pasa. Y a veces funciona y a veces no, pero sí hay como un afán de búsqueda, y yo siempre digo, si nos sentimos demasiado cómodos con lo que estamos haciendo, hay algo que está fallando. No es fácil, porque muchas veces con las recetas y con las cosas que ya conocés resolvés porque a veces no hay tiempo, ¿no? Pero si en algún momento estamos demasiado cómodos, sí, hay algo que nos estamos perdiendo, ya va a ser que estamos repitiendo y que ya no estamos buscando demasiados. Así que es algo que yo siempre tengo presente en la práctica de arquitectura y con Ludum, que me parece importante, estar como, sí, aprovechando obviamente toda la experiencia que vas adquiriendo, porque no puedes estar transformándote todo el tiempo, no somos Picasso, pero algo de esa cosa de intentar siempre meter alguna cosa nueva, por lo menos intentarlo. A veces vas a poder, a veces vas a fallar, pero es una parte que por suerte compartimos todos, que nos hace trabajar muchísimo, tal vez en lo
económico hace que seamos menos productivos en ese sentido. O sea, muchas veces decimos, wow, el tiempo que llevó todo esto, Claro. el equipo, no sé qué, y haces números y no funcionó. Bueno, yo lo banco. Por ahora me sigue pareciendo algo importante y después nos genera cierta satisfacción. Sí, este laburo no nos dio tan bien en números, pero está bueno. Lo volverías. Sí, y bueno, eso es un error que seguimos cometiendo y que estamos dispuestos a seguir cometiendo. No tengo más preguntas escritas, pero sí todas las que van a surgir a partir de esta charla y nos quedan para pensar en nuestra disciplina. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a ustedes.